asientos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un nuevo mes, nueva serie, la serie de este mes de abril. La vamos a titular Cristo es la resurrección y la vida. Diga conmigo, Cristo es la resurrección y la vida. Y el tema número 1 de esta serie se titula En Cristo somos resucitados y vivificados. En Cristo somos resucitados y vivificados. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 11, el verso 17 al 27. Después vamos a seguir leyendo varias cosas. Juan 11, verso 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. El escritor del Evangelio, que es el apóstol Juan, menciona 7 señales que él vio importantes en el ministerio terrenal de Jesús, ya que estas 7 señales hablan de Cristo, de quién es Cristo, y habla de su obra. La primera señal habla de la transformación del agua en vino, que lo estudiamos el año pasado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 al 11. Y esa señal habla de la transición o del cambio de la ley a la gracia. Dice la palabra que el maestresala, cuando tomó el vino, dijo: has dejado lo mejor, el mejor vino para lo último. Y dice la palabra que el nuevo pacto es mucho mejor. Tenemos un mejor mediador, tenemos un mejor pacto, y Dios ha reservado lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? La gracia, el nuevo pacto, su sangre, el Espíritu de Dios. La segunda señal que aparece en Juan capítulo 4, versos 46 al 54, de un oficial que vino a Jesús, que le dijo a Jesús que fuera a sanar a su hijo, que estaba gravemente enfermo, que estaba a punto de morir. Jesús lo desafió en fe, soltó una palabra y le dijo: si usted cree,
tu hijo en este momento va a ser sano. Y así sucedió. Este muchacho fue sanado por la palabra. Quiere decir que la segunda señal habla de la fe y la confianza en Jesús para recibir la salvación. La salvación, la sanidad es por fe, no es por obra, es por la confianza en la palabra, en la confianza en nuestro Señor Jesucristo, la confianza en la palabra que va más allá de lo que vemos o de lo que sentimos, porque la fe en la palabra, aún usted siendo expectante, creyendo en este momento, poniendo atención a la palabra, si usted está enfermo, usted puede salir sano de este lugar por una palabra del Señor. La tercera señal que aparece en Juan capítulo 5 verso 1 al 9, que habla de la curación del hombre, del paralítico, del estanque de Betesda, está hablando, porque el estanque de Betesda está hablando de la gracia, pero habla que es imposible caminar obedeciendo la ley sin recibir la gracia de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: es imposible caminar en la palabra sin recibir la gracia de Dios y sin Jesucristo, sin nuestro Señor Jesús. Amén. Esa es la tercera señal. Habla de la gracia, que Cristo manifieste esa gracia para que las personas puedan caminar en una nueva vida. La cuarta señal, que es la multiplicación de los panes y los peces, en Juan capítulo 6, verso 1 al 14, donde el Señor dio alimentos a más de 5,000 personas. Más adelante la gente buscaba a Jesús y el Señor Jesús decía: ustedes me están buscando por la comida, por el pan, por los peces, pero no me están buscando porque entendieron la señal. La señal, el significado de la señal no es que tengan la barriga llena. El significado de la señal es que yo soy el pan de vida y que yo vengo a darle vida en abundancia. Y cuando habla de los peces, habla del aspecto redentor de Cristo. Y cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces, habla del incremento de Cristo en nosotros para que nosotros seamos transformados. Levante sus dos manos y diga conmigo: Cristo debe crecer en nosotros, Cristo debe incrementarse en nosotros, tomar nuestra alma completamente, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, y así vamos a reflejar la gloria del Padre, que es el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Mira a la persona que Dios te tiene que partir para que tú puedas ser un instrumento de impartición a las demás personas. El Señor Jesús rompió el pan, partió el pan. A veces hay procesos que nos parten, que nos quebrantan, para que la vida de Dios se pueda manifestar en otros. Quinta señal. Estoy dando un resumen porque el día de hoy vamos a hablar de la última señal, que es la resurrección de Lázaro. La quinta señal del Evangelio de Juan fue que Cristo caminó sobre las aguas. Esto está en Juan capítulo 6, versos 16 al 24. Aquí nos habla de la autoridad de Cristo sobre lo natural, sobre las aguas, sobre las tormentas. Nos habla de la autoridad del Hijo de Dios, tanto así que los discípulos dijeron: ¿quién es este que los vientos y los mares le obedecen? O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Señor, yo soy el Cristo. Todas estas señales apuntan de que Jesús no era el inventor de una religión, era Dios encarnado, y es Dios encarnado. O sea, nosotros no estamos en una religión, nosotros servimos a un Dios vivo. Y la sexta señal, que es la sanidad de un ciego de nacimiento, que lo hablamos en el mes pasado,
de abriendo los ojos del entendimiento, en Juan 9, verso 1 al 12, habla de Jesucristo como la luz del mundo. Levante su mano derecha y diga conmigo: Jesucristo, dígalo fuerte, Jesucristo es la luz del mundo que viene a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Cristo viene a sacarnos de la oscuridad del mundo y a introducirnos en la luz del reino. Y la séptima señal que vamos a hablar el día de hoy, que está en Juan capítulo 11, es que Cristo es la vida, Cristo es la resurrección, Cristo es el último Adán, el Espíritu que da vida y es nuestra resurrección. Entonces Jesucristo se revela en la última señal como la resurrección y la vida. Amén. Juan capítulo 11, verso 17. Juan 11, verso 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba sepultado. Como lo hablamos el domingo pasado, el Señor esperó que Lázaro muriera y que estuviera bien muerto. ¿Por qué Jesús esperó tanto y por qué Jesús esperó que lo sepultaron 4 días? Porque para la tradición judía y para la ciencia, cuando una persona lleva 4 días sepultado, está oficialmente muerto. Porque una persona de repente puede parecer que está muerto, pero no está muerto. Ya en los 4 días una persona sepultada ya se está descomponiendo su carne. Así que Jesús lo hizo a propósito, porque Él tenía que hacer una señal que nadie dudara: resucitar a un cuerpo en descomposición, a un cuerpo que se lo estaban comiendo los gusanos. Entonces María y Marta vivían en Betania, que dice ahí 15 estadios. Para traducírnoslos a nosotros habla de 3 kilómetros. O sea, quedaba cerca Betania de Jerusalén, y por eso muchos judíos habían venido a consolar a María y a Marta por la muerte de su hermano. Eso está en Juan 11, 19. Cuando Marta escuchó que Jesús estaba llegando a Betania, ella salió a encontrarlo. Pero me llama la atención algo, que María se quedó en su casa. Marta salió a recibir a Jesús, pero María no lo recibió. Juan capítulo 11, verso 20 al 21. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Era de costumbre, póngame atención aquí, era de costumbre que las mujeres, cuando los reyes venían de una victoria, reyes, autoridades o maestros o una persona que ellos iban a recibir en su casa, las mujeres tenían que salirle al encuentro a ese rey, a esa autoridad o a esa persona que era un invitado especial en su casa. Lo vimos con el caso de Saúl y David. Cuando venía Saúl y David de las victorias, venían las mujeres danzando, diciendo: David mató a miles, Saúl mató a miles, David mató a 10,000. Y ahí Saúl se llenó de odio contra David. Amén. Como el hombre Jefté, que dijo: la primera persona que salga de mi casa es la que voy a ofrecer delante del Señor. Y salió su hija, porque era costumbre que las mujeres salieran a encontrarse con la persona que era una persona importante. Por esa razón, Marta, de acuerdo a la costumbre de hospitalidad, de honra, salió al encuentro de Jesús en una acción de fe, en una acción de respeto y en una acción de honra a Jesús. A pesar de que Jesús se había tardado,
Marta y María, ¿se acuerdan del mensaje pasado? Marta y María enviaron a buscar a Jesús, y no fue de una vez, sino que se quedó que Lázaro muriera, porque él sabía lo que iba a hacer. Pero a pesar de lo que Marta vio en Jesús que se trató, ella lo respetó y lo honró. Y que María se haya quedado y que no haya recibido a Jesús era un sinónimo de irrespeto, era un sinónimo de queja, de malestar, de tristeza y de molestia, porque el Señor no vino a tiempo a sanar a su hermano. O sea, era un sinónimo de protesta. Ve tú, Marta, que yo estoy bravo con Jesús, yo me quedo aquí. Y esa actitud de María, esa actitud de inmadurez, de quedarse en su casa porque el Señor Jesús no le respondió a tiempo a sus peticiones, es la conducta y es la actitud de algunos cristianos. No cristianos que están aquí, sino cristianos que están en la China. Hijos de Dios que se amargan contra Dios porque piensan que Dios no les quiere responder o Dios no les respondió en una situación X o Y, que no atendió sus peticiones, que el pastor o el apóstol no les visitó o no les llamó en un momento difícil y se amargan y dicen, bueno, el día domingo me quedo en la casa como protesta. Dile a la persona que tiene, ese no eres tú, tranquilo, tú eres una persona, te falta solamente las alitas allá atrás. Falta. ¿Cuántos de ustedes se han puesto bravos con el Señor? Así como María. Miren la cara a la persona que tiene a tu ahí, lo va a ver si está bravo con el Señor. Bravos con el Señor, bravos con la iglesia, bravos con el apóstol, bravo con el apóstol, bravo con los músicos, bravo con los servidores, bravo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor no me respondió. Dios no te va a responder porque tú eres bonito. Él te va a responder a su tiempo y como Él quiere. No como tú quieres, sino como Dios quiere. Este aplauso es para el Señor, déselo con ganas, con fuerza. Entonces Marta recibió a Jesús por respeto, reverencia y amor. Pero ella fue sincera con el Señor. Ella no ocultó su molestia. Ella dijo, yo voy a recibir a Jesús para darle honra, honor, respeto en medio del dolor, pero yo tengo que hacerle saber qué fue lo que me molestó. Y por eso en Juan 11, verso 21, de una manera muy diplomática, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, si tú, Señor, hubieras venido antes, cuando nosotros te mandamos el mensaje, yo no estuviera triste. Pero esta mujer fue sincera. Esta mujer expresó su dolor. No fue algo malo, lo expresó delante de Jesús. Peor fue la otra que lo tenía escondido y estaba haciendo allá un campo de yuca en su corazón. Hay gente que se pone brava contigo, que se pone brava con la iglesia y no sabemos por qué se pusieron bravos. Que se fueron y después le preguntaron, ¿por qué te fuiste? No, por esto, pero ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo hablaste? Nosotros no somos adivinos. Tenemos al Espíritu Santo, pero la palabra de ciencia no es para buscar yuca. ¿Están aquí? Entonces Marta le dijo al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, si hubiera venido antes, mi hermano no estuviera mal. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Juan 11:20. Tú no te preocupes que tu hermano va a resucitar.
Y Marta dijo, yo vengo de una escuela de escatología, de una enseñanza de los últimos tiempos con Armando Alducin. Y él me enseñó que viene una resurrección. Yo sé, Señor, que cuando tú vengas en la segunda venida, allá en el año 2024-25, te agarraron miedo, ¿no? Tú vendrás. En el último día tú vendrás. Juan 11:24 dice, verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Marta le respondió teológicamente. Estaba diciendo algo correcto. Pero Jesús no le está hablando de teología, ni de doctrina, ni de la doctrina de los últimos tiempos. El Señor le estaba diciendo, tú piensas que yo voy a hacer algo en el futuro. Esa es tu mentalidad, pero mi mentalidad es que yo te voy a resolver el problema. Es hoy. No mañana, no en un año, no en 5 años, en el 2023. Tú vas a ver la respuesta que tú estás esperando. Yo no sé si hay alguien que lo está creyendo. O sea, el Señor Jesús dijo, yo vengo a resolver el problema. Yo vengo a resucitar al que está muerto. Yo vengo a hacer que ese dolor se vaya. Yo vengo a hacer que ese sufrimiento se vaya. Sí, Señor, yo sé que en un futuro lejano lo vas a hacer. No es en un futuro, es ya. Levante sus 2 manos y diga conmigo, no es un futuro que Venezuela va a cambiar, que Venezuela va a ser bendecida, que tú vas a tener milagros, sanidades. Dios lo que va a hacer, lo va a hacer en el presente, en el nombre poderoso de Jesús. Tienes que creerlo para que veas la gloria y el poder del eterno Dios. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando en esta hora. Nosotros no debemos esperar que Dios haga y traiga respuesta en el futuro. Dios lo va a hacer hoy mismo. Nuestras expectativas no son iguales a las de Dios. Dios nos va a responder mucho más allá de lo que nosotros esperamos y pedimos. Marta tenía esperanza, pero Jesús quería que caminara en fe. Tócale el hombro a la persona que tiene idea. Es bueno que tengas esperanza, que en un futuro, si usted es feo, no es que algún día me voy a casar, Dios va a hacer el milagro hoy. Ahí está Samuel. Bueno, así es. Levante sus 2 manos, diga conmigo, Dios va a hacer el milagro hoy, no en 10, 15, 20 años. Dios lo va a hacer en abril del 2023. Y esta palabra y esta actividad a las 5 de la tarde es porque viene una preconferencia, porque algo grande se nos va a soltar en la conferencia de lunes, martes y miércoles. Y los que compraron las entradas, los arrebatadores, van a ver la gloria del Señor. Voy a portarme bien. Entonces Marta y María querían que el Señor Jesús sanara a su hermano, pero el Señor Jesús quería hacer un milagro más grande. O sea, a veces tú esperas que Dios te dé un milagro. La expectativa de tu milagro es pequeño para el milagro grande que Dios te va a soltar. Parece que alguien no me está escuchando. Alguien no me está escuchando.
Ellos pensaban que Dios lo iba a sanar y punto, así como sanaba a todo el mundo, pero Dios iba a hacer un milagro más grande, lo iba a resucitar. Aún a pesar de estar descomponiendo su cuerpo, el Señor le iba a dar un nuevo cuerpo, el Señor lo iba a resucitar. Eso es lo que Dios va a hacer en Venezuela, eso es lo que Dios va a hacer en Ciudad Ojeda. Estamos esperando un pequeño milagro, pero Dios tiene un milagro más grande para nosotros. Si yo fuera usted, estuviera saltando, chiflando, gritando y aplaudiendo fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Hoy hay un rompimiento. Los cielos están abiertos. Los milagros de Dios se están soltando. ¿Cuántos dicen amén? Milagros de Dios se sueltan de acuerdo a su plan eterno. Grita y aplaude. Vamos a celebrar la victoria que Cristo nos ha dado. Pueden sentar. Entonces Jesús se revela a esta mujer, Marta, les revela un aspecto importante de Él y de su obra, que Él viene a resucitar y Él viene a impartir vida. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué Jesús habla de dos cosas? Habla de vida y habla de resurrección. Porque precisamente el pecado de Adán produjo dos muertes. Usted ve que el Señor le dice a Adán, y Adán y a Eva: si tú comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. En el hebreo dice: muriendo morirás. O sea, muriendo espiritualmente va a traer como consecuencia la muerte física. Quiere decir que hay dos muertes: la muerte espiritual y la muerte física o natural. Y la muerte es separación. Es la separación de tu espíritu y de tu alma, de tu cuerpo. Es la separación del hombre con Dios, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Por eso Cristo, cuando nosotros lo aceptamos, nos arrepentimos y nos convertimos, se produce en nosotros una resurrección. Una resurrección espiritual. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos dio vida. Nos dio una vida espiritual. Y si leemos Efesios capítulo 2, verso 5, y leemos el verso 6, vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, el verso 5 y el verso 6, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Quiere decir que cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, instantáneamente nosotros recibimos dos cosas: recibimos vida y recibimos resurrección. Nuestro espíritu que estaba muerto, nuestro espíritu que estaba separado de Dios, separado de la gloria de Dios, Cristo nos da vida, y ya no estamos separados de Dios, estamos unidos en Dios. Estamos unidos en Cristo, y Cristo resucita y Cristo recrea un espíritu nuevo. Lo que se habla de la regeneración. Porque nosotros no estamos en una religión que nos cambia externamente. Nosotros estamos en Cristo, que nos resucita internamente, que nos transforma nuestro corazón y nuestro espíritu. ¿Me explico?
Entonces esa impartición de vida a través del Espíritu Santo produjo una resurrección espiritual. Y por medio del Espíritu de Dios que habita en nosotros, por ese proceso de caminar en una vida espiritual, se cumple lo que dice Romanos capítulo 8. Si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, el Espíritu de Dios, así como resucitó a Cristo de entre los muertos, nos va a resucitar y nos va a transformar a cada uno de nosotros. Quiere decir que ya nosotros resucitamos en nuestro espíritu. Ya las personas que murieron en Cristo resucitaron en su espíritu. Ellos están esperando la resurrección de su cuerpo. Y si Cristo viene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados en un cuerpo incorruptible, eterno e inmortal. Por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, está hablando de esto. Y el Señor Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? Juan 11, verso 26. Mire lo que le responde Marta. Juan 11, verso 26 y 27. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Jesús iba a hacer un milagro como una señal real de que Él era la resurrección y la vida. Porque las palabras de Jesús no solamente eran palabras, sino hechos. Y Él tenía que hacer una señal que demostrara que Él era la resurrección y la vida. Pero la respuesta de Marta fue muy reveladora. Marta viene de una situación difícil. Marta viene de una pérdida de su hermano amado. Viene de un dolor. Ella podía decir otra cosa. Podía decir: tú no eres ningún Cristo. Tú no eres ningún hijo de Dios. Tú dejaste morir a mi hermano. Y era válido. Se podía quejar contra Dios. Pero en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de ese escenario tan fuerte, ella dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Ella confesó correctamente. Entonces, nuestra confesión debe ser una confesión de fe. Nosotros debemos confesar la palabra y honrar al Señor. No importa el dolor, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa los problemas económicos que tenga, no importa los problemas familiares que tenga. Cristo sigue siendo Dios. Dios es todopoderoso y tenemos que honrar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Que se quite de tus labios la queja, que se quite de tus labios la murmuración, el hablar mal de Dios, el hablar mal de la iglesia. Vamos a honrar a Dios, vamos a alabar al Señor. Job, escuche bien, Job perdió todo, perdió a sus hijos, perdió el dinero, perdió su empresa. El diablo le quitó todo: sus hijos, su empresa, su dinero, su salud, puso unas llagas en su cuerpo. La única persona que le dejó fue a la mujer para que lo estuviera atormentando, porque la mujer era del diablo. El diablo deja vivo a los que son de él. Los que son de él no los toca, pero los que son de Dios los ataca. Pero Cristo nos da la victoria. Y a pesar de todas esas cosas, a pesar de dejarle una mujer terrible y dejarle 3 amigos grolleros que lo juzgaban, él dijo: bendito sea el Señor. Dios me dio, Dios me quitó. Alabado sea Dios. O sea, en ningún momento
Él dijo palabras de maldición. ¿Qué sucedió al final de Job? Dios le restituyó el doble de lo que había perdido. Por eso Marta entendió, yo tengo que confesar correctamente. Porque si yo confieso correctamente lo que yo he perdido, Jesucristo me lo va a hacer que yo lo recupere. Pero si usted maldice, si usted dice lo malo, te pasa cosas y está maldiciendo, está murmurando, está con el chisme, con la maldición, hablando lo negativo, olvídese que usted va a recuperar lo que perdió. Cambia tu lenguaje, cambia tu confesión. Vamos a confesar la palabra del Señor. Lamentablemente hay gente que en medio de los problemas maldicen a Dios, maldicen a la iglesia, maldicen a la obra. Son como la nación de Israel, le echan la culpa a Dios y a Moisés. Debemos mantener la confesión de fe en medio de escenarios difíciles. Amén. A mí y a mi esposa nos ha sucedido muchas cosas. Una persona se amargó. Hay cosas que suceden en la vida. Estaba embarazada, perdió su bebé, era de aquí de la iglesia, y creo que fue una mala praxis de los médicos, algo así. Perdió el bebé. Nosotros no estábamos ahí por ninguna parte. Perdió al bebé por culpa de la iglesia y del apóstol y la apóstol Anita. Que yo soy médico, yo estuve ahí. No, porque no hicieron cobertura. Bueno, son cosas que pasan. Fue Dios, la iglesia, el apóstol y la apóstol Anita, como si nosotros fuéramos médicos. Dile a la persona que tiene todo lo que te pasa a ti, lo malo que te pasa a ti, no es culpa ni de Dios, ni de la iglesia, ni de los líderes, ni de los apóstoles. Son cosas que pasan. Y aún las cosas malas que pasan, todo nos ayuda para bien. Y todo tiene un propósito en Dios, y en Cristo Jesús somos más que ganadores. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Levante sus dos manos y diga conmigo: voy a mantener mi confesión de fe en medio de escenarios difíciles. Levante sus dos manos y diga conmigo: no me voy a frustrar, no me voy a amargar, me voy a levantar en fe, y los sueños que tiene Dios para mí se van a cumplir. ¿Cuántos lo creen conmigo? Lo que se ha muerto, el Señor lo va a resucitar. Lo que está caído, el Señor lo va a levantar. Lo que estaba enfermo, Dios lo va a sanar. La pobreza se va a ir y la restitución va a venir sobre tu vida, porque somos un pueblo que en medio de escenarios difíciles, en medio de persecución, en medio de las tinieblas, nosotros alabamos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alabamos a Dios, lo que hemos perdido, Dios nos lo va a devolver 10 veces más en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien que pueda gritar y pueda aplaudir fuerte al Señor. Hace preguntas para probarnos. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, yo lo voy a resucitar. ¿Lo crees? La mujer dijo: sí, yo lo creo, porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios encarnado. La pregunta es: ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen que Dios te puede transformar? ¿Tú crees que Dios puede cumplir su propósito en tu vida, que te puede dar vida, que puede cambiar tu matrimonio de peleas en un matrimonio de armonía, que puede cambiar tu situación económica, que puede hacer que tu tristeza se convierta en gozo, que puede cambiar tu escenario de oscuridad y de muerte en un escenario de vida? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, ya usted es libre de la frustración, de la depresión, de toda tiniebla, de toda opresión, en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos. Declaro que la palabra de Dios y el nombre de Jesús te hace totalmente libre, te hace sano, te levanta y te fortalece en el nombre de Jesús.
Señor en esta hora. O sea, Jesús trae consuelo, trae fortaleza en medio del dolor. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se amargó con María porque no vino? Al contrario, dice la palabra que la mandó a llamar. ¿Por qué María no está aquí? Mándala a llamar. Y dice la Biblia que ella se levantó de prisa y fue hacia el Señor. Juan 11, verso 28, 29. Habiendo dicho esto, llamó María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te está llamando. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía había entrado en la aldea, no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde se había encontrado con Marta. Entonces los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, cuando ellos vieron que María se había levantado de prisa, también salieron y le siguieron y dijeron: seguro que va al sepulcro. Y María, cuando llegó donde Jesús estaba a verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor Jesús vio que Marta vino a encontrarle, María se quedó en casa por el dolor, y a pesar de esa acción irrespetuosa, el Señor la mandó a llamar. Si tú no buscas al Señor, el Señor te busca a ti. Es tanto el amor de Dios que si tú no te vienes a encontrar con Jesús, tranquilo, Él va a mandar una Marta y te va a decir: el Señor Jesús te está llamando. Deja la amargura, deja el resentimiento, porque lo que estaba muerto vas a resucitar, y lo que habías perdido lo vas a recuperar. El Señor te llama para ayudarte, para consolarte en momentos difíciles. El Señor no les reprochó nada a María, sino al contrario, la ayudó. Ese es el corazón de Jesús. Los judíos, los fariseos que estaban con María, fueron detrás de ella. Cuando ella vino a Jesús, me llama la atención porque el trato de Jesús con María fue diferente. Él trató a Marta y le dio más enseñanza, más revelación, más palabras de fe. Reveló quién era y lo que iba a hacer. Pero cuando Jesús habló con María, fue menos revelador y fue más sentimental. Fue más empático con el dolor de María. Tanto así que ahí dice la palabra que cuando vio a María se conmovió y vio a la gente llorar, se conmovió, y ahí está el verso más corto de la Biblia: Jesús lloró. Con Marta no lo hizo, pero lo hizo con María. Porque Dios nos trata, Jesús nos trata a cada uno diferente. ¿Y por qué el Señor trata a esta persona así y le hace esto? Es que esa persona es diferente a ti. Dios no trató igual a Marta que a María. María la trató diferente. Era menor, era menos fuerte que Marta. Juan capítulo 11, verso 33. Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu, se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven. Y Jesús lloró. Y los judíos dijeron: mirad cuánto le amaban. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, cuando nosotros lloramos por situaciones fuertes y donde la gente te dice: sé fuerte,
porque eres cristiano. Sé fuerte, no importa esa pérdida, sé fuerte. Cuando otros te dicen que sé fuerte, Jesús llora contigo y se conmueve contigo y te consuela en medio del dolor, porque Jesús no es frío, Jesús nos ama. Por eso la palabra de Dios es clara. Cuando en Hebreos capítulo 4, verso 15, Hebreos capítulo 4, el verso 15 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él se compadece de nosotros, Él se conmueve en medio del dolor, Él se conmueve en medio de nuestras lágrimas, en medio de nuestro sufrimiento. No sé qué has estado sufriendo, pero el Señor Jesús, que consoló a María, que consoló a Marta, está en este lugar para consolarte, está en este lugar para limpiar tus lágrimas, está en este lugar para sanar tu corazón. El Señor Jesús está en este lugar para darte fortaleza y para darte consuelo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Jesús tuvo completa empatía con Marta, con María, con las personas que lloraban por Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar, pero eso no lo enfrió. Él sintió el dolor de la gente. Por eso en Juan capítulo 11, el verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Él sabía que podía cambiar eso, pero eso no hizo que no se conmoviera. La iglesia, los ministros, los líderes, no debemos ser gente fría. El Señor Jesús dice: llorad con los que lloran, alégrense con los que se alegran. La palabra de Dios dice que mejor es estar en casa de luto que estar en fiesta. Nosotros tenemos que fortalecer a la gente que está pasando situaciones difíciles y no ser gente fría. Otro principio, con esto termino. Aunque las palabras e instrucciones del Señor parezcan absurdas, obedece, porque la gloria de Dios se va a manifestar. Levante su mano derecha y diga conmigo: aunque la palabra sea absurda, voy a obedecer. Levante sus dos manos, porque en el mes de abril vamos a ver la gloria de Dios. Yo no sé si hay alguien que lo cree. El verso 38 al verso 40, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo: quita la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén.
primera palabra que el Señor le dio a Marta, a María, a los discípulos, a los judíos religiosos es: quiten la piedra. ¿Qué fue lo que dijo Marta? Señor, lleve ya. Y el Señor le dijo: cree y verás la gloria de Dios. A veces el Señor nos manda a quitar los obstáculos que impiden que su voz sea escuchada. Se lo voy a volver a repetir. A veces el Señor nos ordena que quitemos las piedras, los obstáculos que impiden que su voz sea escuchada y que son tropiezos para que el milagro de resurrección y de vida se manifieste. Por eso el Señor, por eso en la palabra dice que Él va a quitar el corazón de piedra. Por eso Ezequiel capítulo 11, versos 19 al 20 dice: le daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra para darle un corazón de carne, un corazón más sensible, un corazón sensible para escuchar la voz del Hijo de Dios, un corazón sensible para escuchar la palabra. Pero cuando alguien tiene un corazón de piedra, no estoy hablando de una manera literal, estoy hablando de una manera alegórica. Gente endurecida por dentro, que cuando escuchan una palabra, cuando escuchan un consejo, se endurecen por causa de la altivez, por causa de la arrogancia, por causa de la soberbia. Si hay soberbia, si hay arrogancia, si hay orgullo, si hay dureza de tu corazón, nunca la palabra de Dios va a ser una obra de transformación en tu vida. Dios quiere que quitemos el corazón de piedra, insensible y altivo. Levante sus dos manos, diga conmigo: en el nombre de Jesucristo. Dígalo fuerte: en el nombre de Jesucristo. El día de hoy vamos a quitar la piedra, vamos a quitar la dureza de corazón. Levante sus dos manos. A partir de hoy renunciamos a la altivez, a la arrogancia, a la soberbia. Diga conmigo: Señor Jesús, danos un corazón de carne, sensible a tu voz, sensible al Espíritu Santo, sensible a la adoración, que volvamos a llorar en su presencia, que nos postremos delante de la palabra, que temblemos delante de la palabra. Toda dureza de corazón se quiebra el día de hoy y es quitada para que suceda el milagro de resurrección. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con fuerza. Aplaude, 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 aplaude fuerte al Señor. Aplaude. Hoy se quiebra la altivez, hoy se quiebra la soberbia, hoy se quiebra la arrogancia. Se levanta una iglesia humilde que tiembla ante la palabra del Señor. Dale esa alabanza al Señor, que lo escuche toda Ciudad Ojeda. Aleluya. Se pueden sentar. Su presencia está en este lugar. Yo quiero que mires la persona que tienes a tu lado. Dile: lo que está escondido detrás de una piedra es el hedor y el olor de muerte. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, el verso 16. Vamos a leer desde el verso 14. Segunda de Corintios 2, 14 al 16. Más a Dios gracia, el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta
en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo a los que se salvan, y a los que se pierden ciertamente olor de muerte para muerte. La vida huele, la muerte hiede. Todo corazón endurecido, altivo, soberbio, hiede, es fétido, olor a muerte, cambia el ambiente. Ahora mire la confesión que dijo Marta: Señor, no quites la piedra, porque hiede. Por eso hay gente que no le gusta ser confrontada, porque cuando se le descubre su problema y quitan el problema, quitan la venda, hiede, y no quieren ser confrontadas. Prefieren mantener la herida tapada aunque se esté pudriendo. Es preferible que te echen lo que se echaba antes, mentiolate, ¿no? Que veas estrellitas, que te duela, que te raspe la herida. Pero cuando se te raspa y te la limpian, se sana. El día de hoy, no importa que salgan los olores de muerte, de amargura, de resentimiento, pero el día de hoy el Señor Jesucristo te viene a resucitar. El Señor Jesucristo viene a sanar esa herida que se estaba pudriendo en tu corazón. Viene a sanar tu mente, viene a sanar tu corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gente que no quiere ser confrontada porque no se quiere humillar, no quiere ser quebrantado, no quiere que la gente huela la podredumbre que lleva por dentro, pero es necesario que se quite la piedra, que se manifieste lo malo, la muerte, para que la gloria de Dios se manifieste. Porque solo la fe hace que el escenario de muerte, que el escenario de fetidez pueda cambiarse a un olor de vida, un olor de Cristo, un escenario de vida. Puede hacer que un escenario de luto se transforme en un escenario de fiesta, donde podamos nosotros ver la gloria de Dios. Juan 11, el verso 40 dice: y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos, los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Jesús oró al Padre, porque Jesús siempre dependió de su Padre Celestial. Jesús siempre, en todos sus milagros, dependió de Dios, dependió de la oración. Él nunca fue autosuficiente, él dependió de su Padre Celestial. Después que quitaron la piedra, Jesús dijo a gran voz: Lázaro, ven fuera. La voz del Hijo de Dios es la voz profética de este tiempo. Yo creo que levante sus dos manos y diga conmigo: la voz del Hijo de Dios es la voz profética de este tiempo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1 verso 2. Hebreos capítulo 1, el verso 2 dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La voz profética es la voz del Hijo de Dios.
Y la voz profética hace que los muertos resuciten. La voz profética, la voz de Jesús, sacó el alma de Lázaro del lugar de los muertos. En ese tiempo era el seno de Abraham. La voz de Jesús se escuchó en el lugar de los muertos. Y le dijo: Lázaro, tú no puedes estar aquí, ven fuera. Y el alma del muerto se metió en su cuerpo. Y no solamente salió su alma, sino que salió su cuerpo también. Ese es el poder de la voz del Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude, aplaude, aplaude fuerte al Señor. Por eso una palabra te puede sacar del valle de sombra de muerte. Por eso una palabra te puede sacar de un escenario difícil, de un escenario de depresión, de tristeza. Te saca y te levanta y te imparte vida. Y esa es la vida que el Señor Jesús está impartiendo en este lugar. A ver, grita, dale alabanza al Señor, porque Jesucristo está en este lugar. Sigue aplaudiendo en esta hora. ¡Aplaude! ¿Cuántos pueden celebrar al Señor? Aleluya, levante sus manos. Dice: el que había muerto salió atada las manos, los pies, con venda, con el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle, déjale ir. Le dijo a sus discípulos: desaten, déjenlo ir. ¿Por qué? Porque Lázaro salió del sepulcro con vestidos de sepulcros y de muerte, con una túnica de muerte, con atadura de muerte, su rostro envuelto en un sudario porque estaba muerto. La muerte espiritual que viene por el pecado hace que no manifestemos obra de justicia. Y por eso nosotros tenemos que despojarnos de las vestiduras de muerte. Por eso nosotros tenemos que despojarnos, quitarnos la ropa de muerte, la ropa de pecado y pedirle al Señor que nos dé ministro, que nos enseñe la palabra para que todo ropaje de muerte se quede en el sepulcro y nos podamos vestir con la nueva vida de Dios, con la vida de Cristo, con la vida del nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo dice: despójate del viejo hombre que está muerto y vístete de una nueva vestidura. Dios viene a traerte una nueva vestidura y a que te deshagas de la muerte en el nombre de Jesús. Si yo fuera usted estuviera celebrando. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude, 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 aplaude. Necesitas gente con palabras reveladas, con palabras de nuevo pacto, te quite la venda del rostro para que entiendas la palabra del evangelio, para que tu visión espiritual sea abierta, para que camines una nueva vida en Cristo. No camines en religión, no camines atado en religión, porque la verdad te hará libre. Cuando conoces a Cristo, no caminas atado a la religión, caminas en la gracia, caminas en el nuevo pacto, y a partir de hoy la iglesia camina en completa libertad. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude, 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 aplaude. Dale alabanza al Señor en esta hora. Grita, iglesia.
tus dos manos. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ya deja esos trapos del mundo en la cueva. Deja esas conductas, esas actitudes de pecado, de peleas, de contienda. Porque cuando tú eres cristiano y andas en contienda, andas en pleito, y los fines de semana te abrazas con el oso polar, con la catira y el águila, y si estás en Colombia con la corona, estás con trapos de muerte. No estás caminando bien, estás caminando atado. Pero cuando alguien te da la palabra del Evangelio y del nuevo pacto, tú te quitas la vestidura de muerte y Dios te da una nueva vestidura, una vestidura de vida. ¿Y sabes lo que le sucedió a Lázaro con el olor de muerto se fue y le vino un olor de vivo? Levante sus dos manos y diga conmigo, el olor de muerte, de pobreza, de miseria, se fue de mi vida, se fue de Ciudad Ojeda, y lo que estamos viendo es un olor de Cristo, es un olor del conocimiento, de la revelación del nuevo pacto. Si yo fuera usted, estuviera celebrando al Rey